Antes de seguir hablando de Lucas, quiero hacer unos comentarios sobre el curso y cómo va el curso. Es la primera vez para mí enseñar este curso en este contexto y estoy aprendiendo, espero que otros estén aprendiendo, pero yo estoy aprendiendo muchas cosas. Y algunas de las cosas que estoy aprendiendo es sobre el manejo del curso y la comunicación clara. Y me he dado cuenta en esta semana, tuve una revelación, porque he estado recibiendo las tareas y las tareas no han sido exactamente lo que yo anticipaba. Entonces yo agarré el diccionario pequeño Larousse y busqué la palabra bosquejo. Y encontré que bosquejo en castellano es mucho más amplio y vago que outline en inglés. Entonces cuando yo asigné que me entregaran bosquejos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues yo tenía algo muy específico en mente, ¿no? Y lo que he recibido, en muchos casos, son comentarios generales acerca de Mateo, Marcos, Lucas y pues hoy Juan. O algunos me han dado también como índice, una lista de contenido. Y esto ha sido error mío, y después de como 3 semanas de ver, y he puesto como el mismo comentario en las tareas, o sea, lo que buscaba era esto. Y para mí el outline, el bosquejo que yo buscaba, era que la gente, pues que ustedes leyeran con mucho detalle Mateo en una semana y que descubrieran su plan de escribir, de que su método, su plan arquitectónico, el diseño del libro. Y no tanto decirme quién lo escribió, o sea, esto está en Harrison. Yo quería complementar lo que estamos viendo en Harrison y algunas cosas que estamos viendo aquí. Entonces, por ejemplo, y quiero decir que el bosquejo, el outline que yo buscaba, no hay necesariamente uno que es el correcto. Se puede haber varios porque uno observó una cosa y otro observó otra cosa. Por ejemplo, en Mateo, el outline, el bosquejo, ya está más o menos fijo, pero podrías ir con uno de dos bosquejos en Mateo. Él sigue la estructura sinóptica con introducción, Galilea, más allá de Galilea, o rumbo a Jerusalén y luego la pasión y la resurrección. Sin embargo, también en Mateo, otro podría observar que hay 5 bloques. Y cosa que observamos aquí, 5 bloques de narrativa y enseñanza, y ahí va alternando. Entonces otro podría tener un bosquejo de 10 puntos con algunos subpuntos. Marcos, por ejemplo, también ahí uno podría tener un bosquejo de 5 puntos, que es el bosquejo sinóptico que estamos atribuyendo a Marcos. Y pues estaría bien, o sea, esto pues ya es algo más obvio, es muy obvio. Otro podría decir, no, yo voy a tratar de descubrir qué hacía Marcos con la idea de hijo de Dios. Y podría tener otro bosquejo, podría tener hijo de Dios proclamado por Marcos. Porque así empieza, ¿no? En versículo 1. Y luego tenemos hijo de Dios proclamado por los demonios. Y podríamos decir, punto 3, hijo de Dios revelado en hechos de poder. Aunque estos son simultáneos, o sea, no es uno después del otro. Entonces, alguien podría combinar estos 2 puntos. Entonces, podría como poner un punto irónico, o sea, proclamado por testigos infieles y declarado por poder de Dios, o algo así, ¿no? Y luego, a lo mejor, uno podría decir, hijo de Dios rechazado por las autoridades. Y luego, digamos, punto 5, podría ser hijo de Dios
declarado, Hijo de Dios, declarado por el centurión. Y el centurión representando los gentiles. Sí, los gentiles, declarado por el mundo o algo así. Entonces esto sería un análisis literario alrededor del tema de Hijo de Dios. Por ejemplo, entonces podrías tener la estructura sinóptica o podrías observar este desarrollo, pero pues esto no es la única posibilidad. Y quiero que vayan no usando plumón rojo porque no se borra muy fácilmente. Vamos a ver. A lo mejor uno podría decir, yo voy a organizar el bosquejo alrededor de las proclamaciones, las confesiones. Entonces, confesión de Marcos mismo. 2, confesión de demonios. 3, tampoco. 3, confesión de Pedro. Y 4, confesión de centurión. Por ejemplo, sería otro bosquejo, y aquí el tema es ¿qué? Confesión, ¿no? O alguien podría decir, no, pues yo creo que el tema principal es el reino de Dios. Y observando que en la primera predicación de Marcos, de Jesús en Marcos, ¿qué dijo? El reino de Dios ha llegado. Y alguien podría decir, pues yo voy a poner cuestión del reino de Dios. Reino de Dios anunciado. Reino de Dios demostrado en los actos de poder. Luego, ¿qué sería? Reino de Dios rechazado. Y reino de Dios inaugurado, algo así, en la muerte y la resurrección. Podría ser. Y estos bosquejos tienen algo en común, ¿no? Pero estoy tratando de darles ejemplos de lo que quiero que hagan. Leyendo, que busquen el plan. Porque lo que estamos haciendo aquí a nivel macro es lo que tendrán que hacer a nivel micro en sus ensayos. ¿Se acuerdan en hermenéutica los bosquejos estructurales, los diagramas estructurales que hicimos? Sí. Que ahí había aquí estoy poniendo 1, 2, 3, 4. Alguien me dio un bosquejo, me encantó, que era circular. Y está bien, no tiene que ser solamente así. Por ejemplo, alguien me dio un bosquejo que tenía algún concepto en medio, no me acuerdo cuál concepto era, Hijo de Dios, a lo mejor. Y luego tenía diferentes subtemas acerca de Hijo de Dios, y me encantó, porque la persona estaba analizando la estructura. ¿Alguien podría darme, por ejemplo, de Marcos? Podría decir, mi bosquejo es así. Y estos son los dos clímax. Y aquí es la confesión de Pedro. Aquí es la confesión del centurión. Podría ser. Y aquí, ¿qué pasa? Entonces, buscar el punto de conflicto inicial y luego buscar el desarrollo del conflicto y luego buscar la resolución en el clímax y luego otra vez enfocándose aquí en judíos, enfocándose aquí en gentiles. Estoy como inventando y a lo mejor esto no es la mejor forma, pero es lo que quiero que estén visualizando, porque en sus, como dije, en sus ensayos tienen que descubrir
el plan, la arquitectura de su versículo o sus 2 o 3 o 5 versículos que han escogido. Y era una de las tareas para el día de hoy, era entregarme un bosquejo, y ahora cuando bosquejo piensen en outline, entonces en el plan, en la estructura de su escrito que van a hacer. Entonces lo que tiene que hacer es escoger muy pocos versículos, pero que sea una unidad de pensamiento. Y van a analizar a fondo con las herramientas que aprendimos en hermenéutica. Voy a publicar en línea un ejemplo de un escrito que yo hice, porque yo creo que pues hermenéutica fue el primer intento de hacerlo, y hasta la fecha he recibido solamente un ensayo que ya aprobado de hermenéutica, y estoy esperando recibir los demás. Y como fue la primera salida, el primer intento, pues les di oportunidad de seguir puliendo, pero publiqué en el curso de hermenéutica un ensayo que yo escribí, como darles un ejemplo de lo que estoy esperando. Y voy a publicarlo también en este curso, y es sobre un versículo. En este caso es un versículo en Pablo. Ustedes tienen que, para este curso, escoger un texto de uno de los evangelios, pero el resto del curso van a estar trabajando en su ensayo, y no hay tareas de lectura ni de bosquejar. Es ahora dedicar el resto del curso a hacer sus ensayos. ¿Alguna duda? ¿Ya está más claro? O sea, próxima vez que yo enseñe este curso voy a tratar de explicar mejor de antemano, porque esto yo estoy reconociéndolo como falla mía, no como falla de ustedes. Entonces, por fin estoy captando que mi comunicación no muy clara pues causó algo de confusión. Sí. Hay que ponerle como los versículos de donde están esas partes que pongamos. Sí, sí, sí. Una redacción o algo, o nada más como... Perdón, para el ensayo que van a hacer. No, para este. Sí, perdón, iba muy rápido. Claro, hay que identificar dónde. Hay que identificar el texto. ¿Cuál sección es sección de testimonio de los demonios? O sea, y luego dar el texto. Y yo los limitaba a una página, era la idea, para que buscaran el plan macro, ¿no? Y algunos, o sea, fue un buen ejercicio, pero fue otro ejercicio. Algunos me hicieron como un índice de todo el libro, de varias páginas. Ahora, es un excelente ejercicio, porque te ayuda a observar lo que estás leyendo. Pero lo que no hace, si simplemente tienes una lista de 40 elementos, no entiendes la interrelación entre los elementos. Nada más tienes un listado de lo que está ahí en el contenido. Entonces es la diferencia entre el bosquejo que estaba buscando y un índice. Entonces sí, o sea, pero hay que identificar dónde, exacto. ¿Hay que redactarle también como una explicación? No, o sea, en el bosquejo yo no buscaba prosa, o sea, yo no buscaba ni poesía, o sea, yo buscaba como uno, y luego a lo mejor A, B, C, 2, etc. Es lo que yo tenía en mente, pero no me explicaba bien. O podría ser creativo, o sea, me cayó muy bien cuando alguien me entregó ese pulpo. O sea, yo dije, esta persona está luchando con, no me acuerdo, creo que fue Mateo, o sea, luchando con, y a lo mejor no vio la estructura de 10, o sea, 10 secciones o 5 y 5, pero está bien, o sea, encontró otra cosa allí que yo no había contemplado. Dije, wow, perfecto, me gusta mucho. Entonces, hay algo de creatividad, pero también estamos sujetos a lo que está en el libro, obviamente, no estamos inventando, pero podríamos agarrar una verdad y ver cómo esa verdad ayudó a estructurar el libro. Entonces, ahora esto ya pasó, lo que ahora sigue es hacerlo inversamente. Ustedes, o sea, el ejercicio era descubrir el bosquejo. Ahora la tarea es
escribir un bosquejo para sus escritos. Y si algo en general en los ensayos que he encontrado es una falta de plan. En general en el seminario los ensayos que me han entregado faltan plan. O sea, incluyen mucha información excelente. Sin embargo, pues no sé ni de dónde empieza ni hacia dónde va. O sea, tiene que ver el plan. Entonces, lo que estoy buscando ahora es que me den sus bosquejos de sus ensayos. Van a empezar aquí, van a desarrollar este aspecto, o sea, y hay que regresar a hermenéutica, porque van a analizar las palabras, van a analizar sintaxis, van a analizar contexto, van a analizar conexiones con la teología bíblica, van a analizar conexiones con la teología sistemática y van a dar también aplicaciones, o sea, lo que hicimos en hermenéutica. Pero hay que revisar y a lo mejor terminar de escribir sus ensayos sobre hermenéutica para poder hacer este segundo intento. Y va a haber varias oportunidades, porque en el resto de estos cursos, Hechos y Pablo, libros históricos del Antiguo Testamento, libros poéticos, libros proféticos, cartas generales y Apocalipsis, tendrán que escribir un ensayo exegético. Entonces, es algo que van a estar haciendo. Yo tengo una duda, falta Juan todavía, ¿no? Sí, falta Juan, es cierto. Cierto, o sea, hoy fue Lucas, entonces tienen oportunidad. Y voy a ser más estricto en 8 días. Sí, gracias por recordarnos. Hay otra oportunidad, sí, hay una tarea más sobre bosquejar y un evangelio y es Juan. Muy bien. Un comentario, ahorita que estamos viendo lo que nos estás mostrando, híjole, estoy viendo diciendo, ay, ¿cómo se me fue ir se me fue este otro detalle? O sea, saqué algunos, pero híjole, dimos Sí. que... Sí, pero como digo, o sea, cada uno puede ser legítimo, ¿no? Sí. Y a lo mejor tú observaste una cosa y hiciste tu bosquejo sobre un tema, perfecto. Sí. Porque si escoges demasiados temas, ya no tienes bosquejo, tienes No, pues... desorganización. Sí. Pero claro, o sea, y así vamos a aprender los unos de los otros. Tú observaste una cosa, yo observé otra cosa, y es la idea. Entonces no te preocupes que no hayas visto todo. Todos. O sea, es enfocarte en algo que empieces a detectar en el desarrollo del libro. Sí, porque el dinero y cosas así, ni por aquí me pasó, o sea, en la idea, ¿no? Sí, y en Lucas es tan rico. Sí. Podrías Sí, agarrar cualquier de los temas, o sea, podrías hacer un bosquejo sobre gozo y ver cómo gozo se desarrolla en Lucas, porque empieza con gozo, termina con gozo. Y a lo mejor podríamos hacer un bosquejo sobre gozo, o podríamos hacer un bosquejo sobre el Espíritu Santo, o sobre la oración. En Lucas hay muchas oportunidades, porque hay muchos detalles, muchas características allá de Lucas. Muy bien. ¿Está claro ahora? Pues vamos a seguir. Voy a quitar la tecnología un poco antigua, pero muy útil. Y vamos a regresar a la tecnología. Bien, ahora vamos a hablar de otros asuntos hermenéuticos. Algo que no sé si sea la palabra exacta, y por eso está entre comillas, la gran reversión. Yo primero inventé una palabra, reversamiento. Y esto es cuando los papeles son revertidos. Y esto es un tema muy prominente en Lucas. Los papeles están revertidos. Y lo que es una inversión o una reversión del orden, podemos decir, normal. Y aquí hay muchas sorpresas en Lucas, que lo esperado, lo anticipado, lo normal, resulta exactamente 180 grados a lo que esperábamos, tanto en asuntos de dinero como en cuestiones religiosas y sociales. La conclusión, como dije, exactamente al revés de lo anticipado por la audiencia. Y aquí vamos a hablar de varios ejemplos para ilustrar esta gran reversión o revertimiento o reversamiento o
no sé cuál sea exactamente la palabra. Los nacimientos de Juan y Jesús, empezamos con sorpresas. Empieza con dos nacimientos imposibles. ¿En qué momento una estéril da a luz? O sea, imposible, es lo completamente inesperado. ¿Cómo puede ser que una virgen conciba? Es imposible. Entonces empieza con dos sorpresas desde el principio. Y luego María canta o declama el Magnificat. En su cántico, María glorificó a Dios por exaltar a una humilde sierva, refiriéndose a sí misma, y derrocar a los poderosos, exaltar a los humildes, llenar a los hambrientos y destituir a los ricos. Entonces, desde el primer cántico en Lucas tenemos esta reversión. ¿Quién es exaltado? Una humilde jovencita. Los pobres, los humildes, los hambrientos. ¿Quiénes van a ser destituidos? Los ricos, los poderosos. Entonces, anuncia ahí este tema. El sermón, estoy llamando el sermón en lugar plano. No sabemos exactamente cuál sea la relación entre el sermón en el lugar plano y el sermón del monte de Mateo, porque tienen mucho en común, pero dice Lucas que se predicó en un lugar plano y en Mateo dice que es sobre un monte. No se contradice, aunque haya sido el mismo sermón, porque en los montes hay lugares planos, entonces no hay... Sí, ¿no? Altiplano puede ser. Pero aquí hay diferencias también en el sermón. Entonces puede ser dos diferentes ocasiones, dos sermones similares, o puede ser dos versiones del mismo. Prometió dar el mundo a los pobres, saciar a los hambrientos, hacer reír a los que lloran, bendecir a los perseguidos. Es la primera sección. Además pronunció ayes sobre los ricos, prometió hambre para los saciados, lágrimas para los que ríen y maldición para los elogiados. Exactamente al revés de lo esperado. El buen samaritano. El buen samaritano es una parábola, podemos decir, ofensiva para las sensibilidades judías, porque los judíos sabían que un gran mandamiento era amar al prójimo como te amas a ti mismo. Levítico 18, era su libro, era su texto de los sacerdotes, de los levitas. Y luego Jesús los provocó directamente, pintando al bueno como el samaritano. Exactamente. ¿Y quién pasó sin ayudar al herido? El sacerdote y el levita. Y esto habría sido una revoltura de cosas tremendo. Y luego al final Jesús dice, ¿quién fue el vecino? Y ni pudo el interlocutor, ni pudo decir el samaritano, ni pudo pronunciar el nombre. Él dijo, el que le tuvo misericordia. Porque, ¿cómo? Un samaritano, y no el sacerdote, y no el levita. El rico insensato, el gran negociante, cada vez con graneros más grandes. Y para nosotros, igual, se estaría en Fortune 500, en Forbes, su nombre estaría ahí anunciado entre los gran magnates de la tierra. ¿Y qué pasa? Pierde absolutamente todo. Y se tacha como tonto, necio. Y pues chocante, no esperado, una reversión del orden normal. Los primeros y los últimos, los enaltecidos y los humillados. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Otra vez, revertir papeles. Según yo, es una paradoja, ¿no? Según yo, la palabra pues, una paradoja que, bueno, que siendo siervo te vuelves libre,
no son los sentimientos. Sí, puedes escribirlo como paradoja, puedes escribirlo como ironía también. Estoy describiéndolo como revertir papeles, pero es la idea. Es Lo contrario. sí, es lo contrario. Es lo contrario. Es paradójico que un humilde sea Exaltado. primero o exaltado, que un último sea primero. Entonces, exacto. Los enaltecidos, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces hay dichos como estos. Los invitados a sus eventos, no inviten, normalmente a quienes invitas a tus fiestas. Son tus cuates. Cuates, amigos, parientes, quizás socios. Y dice, no inviten a los amigos, hermanos, parientes o vecinos vecinos ricos, porque si los invitas, a lo mejor te pagan con invitarte a ti y luego quedan pues tablas, ¿no? No, inviten a los pobres, discapacitados, cojos e invidentes. Perdón, ¿cómo podemos describir esto? Porque todo eso lo dijo Jesús, pero los otros evangelistas no lo hacen mención. ¿Y por qué Lucas sí? Entonces, y que dé ese énfasis a esa reversión, ¿por qué se da en Lucas? ¿O por qué es tan importante? O sea, ahora que lo estamos viendo, pues, en los otros evangelios, pues ni por aquí nos hubiera pasado, ¿no? Sí, algunas de estas citas están en los otros Pero evangelios. no enfatizados así. Claro, pero muchos de el hijo pródigo que vamos a mencionar no está. No. Buen samaritano. Hay 19 que no están en los otros, 19 parábolas. Sí, pues, ¿qué podemos decir? ¿Podemos contestar la pregunta hablando de lo humano o podemos contestar la pregunta hablando de la inspiración divina? Podríamos decir que fue un interés especial de Lucas. A lo mejor Lucas, o sea, estamos leyendo entre las líneas porque no sabemos mucho acerca de Lucas, pero él había visto mucho como una persona educada en el mundo gentil, y él entendió que Jesús vino y estaba poniendo al revés muchas de las cosas de la sociedad, tanto de la sociedad judía como la sociedad gentil. Entonces puede ser una percepción de Lucas que los otros no tenían. ¿Por qué? El propósito de Mateo era que esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Era su afán. Afán de Marcos es hijo de Dios para el mundo romano, y aquí de Lucas es para el mundo entero, es para el mundo gentil, y aquí Jesús vino para cambiar todo. Y podríamos decir también, contestar la pregunta desde la perspectiva de la inspiración. Gracias a Dios tenemos el énfasis de Marcos, el énfasis de Mateo, el énfasis de Lucas y el énfasis de Juan. Los cuatro se complementan en cada parte, ¿no? Exacto, y entonces, lejos de ser contradicción, es un complemento excelente, cosas que podemos apreciar que si no hubiéramos tenido Lucas, a lo mejor no habríamos percibido acerca del ministerio de Jesús. No sé, la pregunta, ¿no podría ser también que al tener Lucas un origen no judío y encontrar, o sea, él poder ver desde afuera la circunstancia de Jesús, que si era judío, con sus propios pues, coterráneos o no sé, gente del mismo país, que de repente este sistema del contrastamiento, ¿verdad? De estar contrastándolo todo de manera tan acentuada, para hacer la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los hombres, como tan diferente, y a través de esos contrastes poderlo expresar, ¿no sería también podría ser una manera de verlo? Claro, sí, y él podía apreciar cosas, como dijiste, que a lo mejor Mateo y Marcos, siendo judíos, aún como Marcos judío en el mundo romano como misionero, pero no hay nada como ser nativo y tener la percepción nativa.
y él pudo a lo mejor apreciar implicaciones del reino de Dios, del Hijo de Dios, para la sociedad en general, que a lo mejor Mateo y Marcos no podían haber apreciado, o simplemente no era parte de su propósito. Podríamos decir eso también. El hijo pródigo, el desgraciado recibe todo, echan la casa por la ventana por este desgraciado. Y el obediente, el chico bueno, queda fuera, excluido. Entonces, completamente cambio de papeles. El rico y Lázaro también. Y el rico sufre en llamas, mientras que el pobre mendigo Lázaro descansa con Abraham en el cielo. Completamente al revés. Lo de este mundo y lo de la eternidad. El fariseo y el publicano, otra vez, una parábola chocante, ofensiva, porque todo el mundo escuchando esto, en el mundo por lo menos judío, habrían identificado inmediatamente quién es el bueno y quién es el malo. ¿Y quién sale justificado? El malo. ¿Y quién sale no justificado? El bueno, el cumplido. Zaqueo. Y ahora esto sigue, si la parábola está en el capítulo 18 del publicano y del fariseo. Luego en el capítulo 19 tenemos ejemplo en carne viva. Dice, Zaqueo es como manifestación de la parábola. Zaqueo el publicano recibió la salvación, mientras que los que se consideraban mejores se quedaban ahí afuera murmurando. ¿Cómo es posible que se meta en la casa de este publicano, etcétera, etcétera? Con la misma actitud del fariseo. Gracias que no soy como él. Y aquí un ejemplo de la parábola. El ladrón crucificado. Los buenos, los cumplidos, los religiosos, ¿qué hacían? Crucificaron a Jesús, se burlaban de él, y el criminal pidió y recibió salvación. Y podríamos decir que la crucifixión en sí de Jesús es el evento más al revés. Después de que Herodes, y en Mateo en Lucas es muy el detalle sobre Herodes y las 3 declaraciones de Pilato, 3 veces, y podríamos decir 4 veces, porque Herodes rehúsa condenarlo y Pilato toma esto como una vindicación por parte de Herodes. Entonces ahí podríamos decir 4 declaraciones de la inocencia de Jesús, 3 veces de Pilato mismo y una 4ª vez implícitamente por Herodes, y luego lo crucifican. Y el homicida, porque se acuerdan de un intento de Pilato de salvar a Jesús, era, pues aquí tenemos a este revolucionario homicida y aquí tenemos a Jesús, voy a soltar a alguno. Y Pilato, no calculando bien, los líderes instaron a la multitud que pidiera al homicida. Y el homicida sale libre y el inocente crucificado. Esto es lo más revertido de todo el relato. Y la resurrección también fue la reversión más sorprendente, y a la vez restauró las cosas a su orden correcto. Entonces podremos decir lo que revirtió lo revertido. El inocente murió, el inocente debe vivir, y ahora el inocente sí vive. Entonces es un doble revertimiento, reversión. Y aquí ya la pregunta final es como ya pone en orden las cosas otra vez. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Porque los vivos no están entre los muertos, están buscando en el lugar equivocado. Porque ya las cosas, habiendo sido revertidas y re-revertidas, ya están bien.
no está muerto, está vivo. Entonces esta es la gran reversión. Y si escogen algún pasaje de Lucas, probablemente tendrán que relacionarlo con este tema de la gran reversión. Otro tema es el jubileo. El jubileo es el concepto del Antiguo Testamento, de Levítico 25, que habla de cada 50 años va a haber borrón y cuenta nueva. Los esclavos libres, las deudas perdonadas. Ya vamos a empezar otra vez en ceros y pues todos libres. Y también la propiedad restaurada. La propiedad restaurada a su dueño original. No hay registro en toda la historia del Antiguo Testamento que se haya hecho, que se haya cumplido. Pero en el profeta, en Isaías, se profetiza que algún día esto va a cumplirse. Y cuando predica en Nazaret, su sermón entre sus compatriotas, él agarra el libro de Isaías y él lee. Y ahí habla de que el Señor lo ha llamado a restaurar las cosas y predicar buenas noticias a los pobres. Y ahí cita Isaías 61, 1 y 2. Y así introdujo su ministerio en Lucas como un ministerio de liberación. Y luego inmediatamente en capítulos 4 y 5, ¿qué hace? Libera, empieza su ministerio de liberación, sanó enfermos, expulsó demonios y llamó a pecadores. ¿A quién llamó? A Leví, a Mateo. Y en otros evangelios cuenta que llama a otros primero, pero aquí dice, llamó a Leví, al publicano, para liberar. Y es decir, en Lucas Jesús es el libertador. En Mateo podemos decir que es el Mesías. En Marcos es el Hijo de Dios. Y en Lucas es el gran libertador. Y al citar a Isaías se identificó como el que instituiría el jubileo definitivo. Y todo el mundo pues escuchando y dicen, pues qué padre. Al principio estaban ahí en Lucas 4 diciendo, pues habla bien. Y es de aquí. Es uno de los nuestros. Y qué bien habla. Y luego él mete los dos elementos de su universalismo, de la viuda y de Naamán, y se ofenden y quieren matarlo. Y este incidente en Nazaret fue el inicio del conflicto. Y si estamos analizando el drama aquí, aquí empieza, es el primer conflicto. Y también es un vislumbre de la crucifixión. Porque ¿qué querían hacer ellos con él? Matarlo. A fin de cuentas, ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Pero así se enuncia como liberación. Ahora, la última cosa que quiero considerar es la parábola del sembrador. Es la primera parábola en los tres sinópticos. Podríamos estudiarla con Mateo, con Marcos o con Lucas. Y estoy buscando dónde ponerlo o ponerla. Y aquí encontré un espaciocito para hablar de esta parábola. En la última sección, si Dios permite, vamos a estudiar la interpretación de las parábolas en general. Pero esto es como tenemos que tratar con esta parábola primero, porque por dos razones, es la primera en los tres evangelios y también es una parábola que nos abre el panorama para entender otras parábolas. En Marcos 4:13, cuando los discípulos van con Jesús y le dicen, explícanos la parábola del sembrador. Él les pregunta, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo podrán entender las demás?
Y aquí hay una pista importante. Está diciendo, para poder entender las demás parábolas, tienen que entender esta. Porque es que aquí es la clave de interpretación. Así que inició más bien su predicación parabólica con esta parábola que provee la clave. Y aquí es algo habilísimo, porque es una parábola acerca de parábolas. Es decir, que Jesús usó una parábola para ilustrar lo que Él estaba haciendo al predicar con parábolas. Entonces, esto es muy hábil de su parte en cómo envolver una parábola en una parábola. O sea, hablar de parábolas en una parábola. Y aunque no parezca o nos parezca obvio, la clave para entender las parábolas es saber que se refieren a Jesús y su reino. Algo, y aquí tenemos que enfatizar esto, algo que no era obvio para la audiencia original. Él se para y habla de 4 tierras, un sembrador, semillas que caen, 4 resultados de las semillas, y se va. Y dice, es todo. Una vez, para ilustrar esto en un sermón, yo empecé contando algunas fábulas. Y luego dije, amén, pónganse de pie para recibir la bendición. Y la gente se puso de pie y estaba como, ¿qué pasó aquí? Y luego dije, ok, siéntense, ¿no? Están un poco confundidos, no entendieron el sermón, ¿no? Y se sentaron y luego pude explicar la dinámica de la parábola. Y trataba de recrear en ese sermón la dinámica de la parábola. Porque ellos no recibieron la explicación, solamente los discípulos. Ahora, en los 3 evangelios Jesús justificó su uso de parábolas con una cita de Isaías 6:9. En Mateo y Lucas, la cita explica el hecho de que la gente no entiende, porque en la predicación de Isaías, Dios había dicho, pues van a estar escuchando, pero no entendiendo, van a estar viendo, por no percibiendo, etc. Y como es una explicación, en Marcos es más fuerte, porque dice, la cita explica que el uso de las parábolas fue para que la gente no entendiera. Y muchas veces la gente dice, pues Jesús, como el buen maestro, maestro de maestros, utilizó parábolas para que la gente entendiera. Pero en su propia declaración está diciendo que parte del propósito fue para que la gente no entendiera. Porque si hubiera querido que entendieran todo, habría dado también la explicación a todos. Pero no se la dio. Más bien en privado dio la explicación. En los 3 evangelios Jesús enfatizó que es un regalo de Dios el entender las parábolas. Él dice a los discípulos, a ustedes ha sido concedido, a ustedes les ha sido revelado, les ha sido dado el entender las palabras. Pero para los de fuera, todo en parábolas. ¿Para qué? Para que no entendieran. Ahora, ¿cómo vamos a entender eso? Porque es contradictorio, ¿no? Predicar un mensaje públicamente para que la gente no capte. O sea, muchos predicadores hoy en día hacen eso. Pero no es su fin, no es su propósito, ¿no? Pero aquí Jesús lo hacía a propósito. Vamos a tratar de entender por qué. En los 3 también Jesús terminó su predicación de la parábola con una invitación, es la misma invitación. El que tenga oídos, que oiga. Y aquí podemos encontrar una tensión, ¿no es cierto? Por un lado hay una invitación, es decir, oigan bien lo que estoy predicando.
y al mismo tiempo estoy predicando en una forma que lo hace difícil para que capte. Así que las parábolas enfatizan al mismo tiempo la responsabilidad de los oyentes de oír bien y la necesidad de la revelación divina para entender. Y aquí tenemos un tema teológico que está ilustrado muy fuertemente. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de entender? Los oyentes. ¿Y quién les puede dar la posibilidad de entender? Solamente Dios. Así que su referencia original es a la predicación de Jesús. Entonces está predicando acerca de su propia predicación. La parábola también sigue describiendo las respuestas a la palabra de Cristo. Y hasta la fecha es muy descriptivo, ¿no? Encontramos, y es muy acertado, encontramos que cuando se predica la palabra de Cristo, ¿qué pasa? En algunos casos entra por un oído y sale por el otro. En algunos casos hay una respuesta inmediata que dura poco tiempo. En algunos casos, algunos empiezan bien y van marchando bien y luego se enredan en preocupaciones y su fe va diluyéndose. Y en otros casos pega y se germina y brota y crece y produce fruto. Entonces no solamente se refiere a la predicación inicial de Cristo, aunque era su referencia principal, también se refiere a cualquier ocasión cuando la palabra de Cristo se predica. Sin saber, los oyentes originales ya estaban dentro de la parábola, como una de las 4 tierras. Y ahí está la invitación de la parábola. Si empiezan a entender que lo que Jesús describía es lo que Jesús hacía, entonces podrían, si hacen el clic, la conexión entre el sembrador y Jesús, ya tienen la clave. Y luego pueden ir deduciendo la semilla. ¿Qué es la semilla? Pues es lo que Él está esparciendo. ¿Y qué está esparciendo? Su palabra. Ahora, entonces si es el caso, yo estoy recibiéndola, ¿qué soy yo? Pues soy una de las tierras. Entonces, y luego la pregunta, ¿cuál tierra soy yo? Entonces aquí está el reto y el desafío de la parábola. Y hasta la fecha, cuando la palabra de Cristo se predica, hoy en día, también estamos dentro de esta parábola, como los oyentes, como una de las tierras. Y todavía ahí está el reto, el desafío, la invitación, el que tenga oídos, que oiga. Entonces esta es la dinámica de esta parábola del sembrador y nos da la clave para que podamos entender todas las parábolas.